Siendo las 10:10 de la mañana, muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a este webinar con título Técnicas e instalaciones de despliegue aéreo y manipulación de fibra óptica. Mi nombre es Javier Merino, soy gerente de producto de la línea de fibra óptica en ZC Mayoristas. A continuación voy a dar paso a nuestro expositor, el ingeniero Marco Estacio. Marco, muy buenos días, son todo tuyo. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días con toda la audiencia. Bueno, como lo estaba diciendo Javier, mi nombre es Marco Estacio, soy representante de Cablix para la región. Para las personas que no conozcan un poco sobre Cablix, quisiera solo presentarle a Cablix en caso de que no los conozca o quisiera hacer un poco más de nosotros. Cablix es un fabricante de productos de telecomunicaciones que tiene fábricas en India y China. El core de nuestro negocio es la fibra óptica realmente, ¿no? Pero para planta exterior. Ese es el core del negocio. Eso no significa que son las únicas líneas de atención o nuestra única línea de interés. Tenemos foco también en lo que es cableado estructurado, por ejemplo, categoría 5, 6, 6A, todos los componentes para esa línea. Y lo que es metal mecánica también, la parte de rack de telecomunicaciones, las bandejas, los cable management, los organizadores de cables, en fin. Tenemos aproximadamente presencia en 15 países, un poco más de 15 países en la región. Y estamos aquí para poder darles a ustedes el mejor producto posible para el mercado por medio de nuestros mayoristas. ZC es nuestra cara visible en Ecuador. Si necesitan, por supuesto, algún tipo de, no solamente productos, sino también asesoramiento para sus proyectos, podrían contar con nosotros por medio de ZC, que es nuestra cara visible en Ecuador. Ok, habiendo dicho esto, podemos comenzar ya a hablar en materia de lo que ustedes vinieron, que es básicamente sobre esta conversación que vamos a tener con respecto a la instalación de planta exterior, orientado obviamente a FTTH. Lo primero que nosotros tenemos que saber, o lo primero que nosotros tenemos que observar, es que la instalación como tal la generan personas, técnicos que tienen que tener cierta instrucción. Esa instrucción, por supuesto, va a ser una instrucción en inicio técnica. Por ejemplo, el primer grupo de trabajo se va a encargar de la parte de la instalación como tal. Es el que se va a encargar de pasar los cables, de ponerlos en postes o en ductos enterrados, es decir, debería conocer sobre técnicas de instalación y también debería conocer sobre el comportamiento con el canal de comunicación que ellos están intrínsecamente relacionados. Compresión, tracción, vibración, radiocurvaturas, todo eso que tiene que ver con su trabajo en sí, ¿no? Que es la instalación del cable como tal. El segundo grupo va a estar encargado de la administración de esa red que ya fue cableada principalmente o primariamente. Ellos se van a encargar de las fusiones de las cajas de empalmes, de las fusiones de las cajas de derivación, de las cajas de terminación, y van a tener que hacer las configuraciones necesarias dependiendo de la norma. También van a tener que hacer las pruebas, los test de ese enlace. Y por último tenemos el grupo que se encarga de la activación de los clientes, que es un grupo que está disociado de los otros dos, ya que este entra en acción una vez que la red está desplegada. Ahora, sin duda alguna, la información o la instrucción técnica que deben tener este grupo es innegable. Sin embargo, no solamente la instrucción técnica es la que deben tener este grupo. Este grupo también debe tener una instrucción en el sentido de su seguridad, la seguridad propia per se de esa persona y del grupo de trabajo con el que se encuentre, más las personas que están ahí en la planta exterior donde nosotros no tenemos ningún tipo de control. Los transeúntes o los vehículos que estén en el área que nosotros hayamos decidido o hayamos designado para nuestro trabajo. Entonces, es necesario que conozcamos ciertas normativas que pueden ser que sean normativas locales. Las normas locales siempre preceden a las normas internacionales. Si yo tengo una norma local, por ejemplo, en Ecuador,
en el país donde cual ustedes se encuentran, pues debo observar esas normas antes de las normas internacionales. Si en este sentido no hubiese una norma local, tendría que observar la norma internacional. Yo, como Cablix, tendría que hablar desde el punto de vista internacional. Y por eso me refiero a la OSHA, que es básicamente la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional a nivel internacional. Ahí ustedes van a poder observar todo lo que tenga que ver con los equipos de protección personal. Y adicionalmente también van a tener que observar las señalizaciones en el área de trabajo. Por ejemplo, estamos hablando de conos de seguridad, cintas de peligro, chalecos reflectivos para el personal autorizado. Y de esa forma, todos los transeúntes pueden saber que ese es un área restringida y solo el personal autorizado puede estar dentro de ella. La idea también es que los técnicos que estén en diferentes grupos de trabajo, ahí en la planta exterior, donde estamos nosotros ejecutando nuestro trabajo, deberían conocer sobre riesgo eléctrico. Ahora, principalmente riesgo eléctrico los que trabajan en planta exterior, en redes cableadas, en postes o redes cableadas aéreas. La posibilidad de recibir un impacto eléctrico es muy alta. Entonces, estas personas, estos técnicos que están ahí, necesitan conocer sobre el riesgo eléctrico para que conozcan términos como, por ejemplo, qué es el plenum, qué es su lugar de seguridad, qué hacer cuando yo encuentre, ¿no? O tenga un problema o tenga alguna, vamos a decir, vicisitud respecto a la parte eléctrica. Debo conocer qué ocurre con la norma eléctrica de mi país. En algunos países, por ejemplo, 110 voltios es todavía considerado media tensión. En otros países, 220 voltios es considerado media tensión. Entonces voy a tener que conocer qué es lo que está ocurriendo en ese sentido. Y adicionalmente, necesito también tener instrucción con respecto al trabajo en altura. Si estamos hablando de instalaciones aéreas, por supuesto. Entonces, eso es fundamental antes de comenzar siquiera a instalar el primer cable. Debemos asegurarnos que las personas o el grupo de personas que estén trabajando para nosotros, o si somos nosotros mismos, tengamos la instrucción necesaria para trabajar en este ambiente que es realmente un ambiente que no lo podemos controlar. Otra cosa que es interesante es saber cómo debo yo tratar el cable de fibra óptica. El cable de fibra óptica usualmente viene como ustedes lo están viendo en la pantalla, un carrete de fibra óptica más o menos así, un reel de fibra óptica. Viene cubierto con madera. La razón de ese cover de madera, el recubrimiento que tiene de madera, principalmente es mantener la fibra saludable, el cuerpo de la fibra saludable. Me estoy refiriendo al cable como tal. Pero ese no es su único motivo. El segundo motivo, que también es importante, es mantener el carrete, la parte de madera, los flancos y el centro del carrete saludable. Que no se desatornillen, por ejemplo, los pernos que están en el centro. Que el cable no esté descompuesto o podrido, por ejemplo, porque estuvo almacenado de una forma incorrecta. O que al momento de transportarlo, pues se hayan aflojado, como dije, estos tornillos, estos pernos que sujetan el carrete. La idea es que el carrete está completamente saludable hasta el momento de la instalación. Por esa razón, la forma en la que yo manipulo el carrete es muy importante para el bienestar siguiente o en el segundo paso, que básicamente es la instalación. Entonces, siempre se recomienda que el cable esté, cuando va a estar, por ejemplo, en un almacenaje, que el cable siempre esté sobre los flancos, los dos flancos del cable, los laterales, no acostado sobre uno de ellos. De esa forma, evitamos todo lo que he mencionado anteriormente. Es fundamental para la buena práctica en la instalación. Más adelante vamos a comprender un poco más de lo que estamos hablando. Otro tema interesante es que yo debo hacer la prueba de preinstalación. Muchas de las compañías ya lo han sufrido y luego cuando se explica este caso, dicen ellos en su mente, bueno, si lo hubiese hecho de esta manera, seguramente no tuviese el problema que tengo ahora. Cuando yo tengo el cable, recibo el cable de mi mayorista, en este caso de ZC, mi obligación es hacerle una prueba de preinstalación antes de montarlo. De esa manera yo sé si esa fibra tiene algún problema de atenuación de fábrica. Es posible que al fabricante alguna vez por exceso de confianza, por inobservancia,
por la falla de un empleado que tuvo que hacer su trabajo y no lo hizo correctamente. Por la razón que sea, puede ser que un producto llegue con un defecto de fabricación y llegue hasta tus manos. Pero la única forma de yo poder decirle, en este caso a ZC, que es mi mayorista primario, y que ZC luego le diga al fabricante que hubo un problema, es saber que la fibra está intacta en el carrete. Si la fibra ya está desplegada, está montada en el poste, y luego de eso yo me doy cuenta que la fibra tiene un problema, que tiene una burbuja por ejemplo, una burbuja de aire, una partícula de polvo, una microcurvatura, una macrocurvatura, lo que sea, una deformación incluso en el cable, pues va a ser mucho más complicado que yo pueda demostrar que eso es así. El cliente va a tener, en este caso ZC, va a tener que confiar en todo el tiempo que ha tenido conmigo como cliente para que ponga mi palabra sobre los hechos. Entonces siempre es importante hacer una prueba de preinstalación. Como ustedes quieran hacerla, pero deben hacerla. Es la recomendación. Ahora, este conversatorio se trata sobre la instalación aérea. Si bien es cierto, no es el único tipo de instalación que tenemos, pero las instalaciones como tal, del despliegue de fibra, el 70% en este momento sigue siendo todavía aéreo. Va a cambiar con el tiempo, por supuesto, porque la regeneración urbana está en avanzada, ¿no? La contaminación visual, un planeta verde, todo eso contribuye a que los cables cada día estén en menor proporción instalados en postes. Pero hasta hoy, todavía los cables siguen estando montados en postes en un 70%, dependiendo obviamente del país, dependiendo también del sector en el cual estemos hablando. Entonces, si eso es así, necesitamos nosotros conocer o tener profundidad sobre los cables que deben instalarse en ese ambiente. Los cables que deben instalarse en ese ambiente preferentemente deberían ser cables autosoportados, cables que soporten su propio peso. Y hay una variedad posible, una cantidad de formatos distintos uno del otro con respecto a esta cualidad de un cable. Si un cable soporta su propio peso, pues simplemente es considerado como un cable autosoportado. Entonces tenemos algunos cables en ese sector o en esa sección o tipo de cables. Ok, entonces lo que hacemos es que si tienen alguna pregunta, eso me estaba olvidando de decirle, al final ustedes pueden escribir en el chat y ahí nosotros podemos con todo gusto responder sus preguntas al final de la presentación. ¿Ok? O vayan anotándolas o escríbenlas en el chat y luego al final las respondemos sin problemas. Entonces, lo primero que debemos saber nosotros es la distancia que existe entre los postes, porque sabemos que esa fibra va a ser autosoportada, pero va a estar autosoportada en postes. Lo que conocemos nosotros en español como vano, algunos le llaman claro también. Es un término que se conoce, por ejemplo, en inglés y está casi siempre especificado en las fibras como el span. El span siempre debe ser un span interpostal. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la distancia entre cuatro postes y entre el primero y el segundo es 80, entre el segundo y el tercero es 70 y entre el tercero y el cuarto es 100 metros, el span interpostal siempre es el mayor. Y es el span en el que yo voy a adquirir la fibra que debe ser instalada en ese ambiente. Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo yo libero la tensión que se encuentra en esa instalación? La única forma de liberar la tensión, es decir, una vez que la fibra ya está instalada y está amarrada entre los postes, va a haber una tensión nominal propia de la presión atmosférica, ¿verdad? El peso del cable más el viento y la gravedad, obviamente, que atrae todo hacia el centro. Entonces, esa presión atmosférica me va a dar una tensión nominal del cable. Esa tensión nominal tiene que ser liberada de alguna forma para que el performance con respecto al rendimiento de transmisión del cable esté siempre presente. Para eso es necesario calcular una flecha. La flecha no es una situación que ustedes van a inventarse. Deberían preguntar inicialmente dentro de la norma local eléctrica cuál es la flecha permitida para esos postes en esa región particularmente hablando. Si ustedes no tienen ese dato porque tal vez no haya una cultura en ese sentido, entonces ustedes van a adquirir lo que dice la norma internacional con respecto a la flecha para un cable de fibra óptica autosoportado. Y la razón y los valores son los siguientes. Una flecha no podría ser menor del 1%, menor de 1%,
y no podría ser mayor de un 3%. Ahora, eso es en relación a la longitud que existe en el span. ¿Sí? Me voy a explicar mejor. ¿Qué es la flecha? La flecha es el punto más álgido o punto más bajo que tiene la catenaria entre una paralela a la fibra, que básicamente es una paralela imaginaria, por supuesto, porque estoy simplemente calculando la distancia que hay entre ese punto más bajo de la catenaria y lo que podría ser el umbral de los amarres, perdón, de los amarres o de las tensiones del cable. Eso es. Entonces, si yo tengo claro que eso es la flecha, yo voy a saber que siempre es un porcentaje, ¿verdad? Vamos a suponer que yo tengo el poste A y el poste B y que la distancia es 100 metros. Entonces, si yo voy a lanzar una paralela hacia los amarres, hacia los herrajes de retención, pues simple y llanamente, al momento de hacer la simulación del despliegue, yo voy a tener un punto más bajo entre esa línea imaginaria y el punto más bajo de la catenaria, que en este caso va a ser en metros 1.5 metros. Como la relación de distancia era 100 metros, pues es sencillo sacar el porcentaje. Va a ser 1.5%, con lo cual estaría dentro de lo que la norma indica para un cable ADSS, por ejemplo, o para un cable autosoportado. Y de esa manera yo puedo estar seguro que he liberado tensión de ese cable. ¿Okay? Va a depender, obviamente, de otros factores también, como el viento, como el peso, o sea, en fin, cosas que están presentes, el diámetro del cable, por ejemplo, ¿no? Van a estar ahí presentes también. Ahora, esto sería una flecha que realmente no es conveniente porque sería mucho mayor a la permitida. Y en este caso no tendría un problema de pérdida por atenuación siempre y cuando la fibra sea redonda. Si la fibra es redonda, no voy a tener ese problema. Pero si la fibra es, por ejemplo, como un elipse, ¿no? Una especie de ovalada, posiblemente tenga problemas porque cuando la fibra haga un movimiento de péndulo, tenga un problema por microcurvaturas, por polaridad, ¿no? Por polarización. El problema que podría tener aquí es que si un carro, por ejemplo, un camión más alto pasa, pues podría simplemente derribar la fibra. Y en este caso sí voy a tener un problema de elongación de la fibra. La voy a tener simplemente porque estoy teniendo puntos de tensiones que no están siendo liberados porque he tenido una flecha mucho menor al 1%, en este caso 40 centímetros. ¿Ok? Es importante que eso se tome en consideración porque de eso va a depender el éxito o el fracaso de su enlace, a corto o a largo plazo. Ahora, vamos hablando del span. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿el span es o no es un parámetro del cable? Y es importante saber esto porque la realidad es que nosotros a veces nos confundimos con respecto a este eh, parámetro en específico o esta cualidad en específica del ambiente de instalación. Y por eso, pues, a veces cometemos errores o pensamos una cosa por otra. Entonces, lo que yo les voy a decir es que el span no pertenece a la fibra, no es un parámetro de la fibra. El span es un parámetro de el ambiente o del escenario de la instalación. Ya habíamos dicho que el span es la distancia que hay entre los postes. Si el span es la distancia que hay entre los postes, entonces no pertenece al cable. Pues le pertenece a quién? Le pertenece al ambiente o al escenario de instalación. El problema se encuentra en que cuando tú revisas la especificación técnica de un fabricante, ahí encuentras la palabra span. Y cuando tú ves el label, la etiqueta que tiene el cable, ahí encuentras la palabra span. Y no es tan difícil de entender cuando sabemos que esa fibra está fabricada para montarse o para instalarse un span específico. Eso es lo que está tratando de decirte el fabricante. El fabricante te está diciendo, esta fibra que tienes en tus manos, en tu poder, o que tienes esta información técnica en este momento, sirve para instalarse en un span de esta distancia. Entonces, esa es tu referencia solamente. Es decir, tu fibra va a servir como una referencia para tu futura instalación. Ahora, hay otros fenómenos, vamos a decir que eventos que también pueden ser un poco confusos. Por ejemplo, podríamos tener nosotros especificación técnica de un producto, de una marca, por ejemplo, de Cablix, y luego vemos la especificación técnica de otro producto y que las comparamos son exactamente las mismas.
mismo diámetro del cable, mismo conteo de hilo, mismo span, pero no span no, mismo tensión, compresión, lo que vemos como propiedades mecánicas de la fibra. Pero cuando nos damos cuenta, el span es distinto. Por ejemplo, Cablix ha certificado ese cable mediante su datasheet para 100 metros de span y la compañía XYZ, la marca que sea, lo ha especificado para 120. Eso genera mucha confusión a veces. O al revés, ¿verdad? Tengo mayor especificación en el producto de Cablix, por ejemplo, con diámetros más grandes, con mayor peso, con diámetros, con radiocurvaturas distintos, que debería tener mayor span. Por ejemplo, Cablix lo ha certificado para 100 metros de span y la compañía XYZ, que tiene menor especificación técnica, lo especifica para 120 metros de span. Y ese tipo de cosas siempre son confusas para el que está adquiriendo el producto, porque está haciendo una comparación que es válida. Ahora, cuando entendemos algo, no sé si me lo permite, déjame hacer un poquito más grande para que ustedes puedan ver. De esta forma es que la industria calcula los cables, porque recuerden que la fibra, el span de la fibra es básicamente para darme una referencia para el span o para el ambiente de instalación que yo he escogido. Entonces, esa referencia va a estar condicionada a algunas cosas. Esas condiciones son el esfuerzo a la que la fibra está sometido. Por ejemplo, vamos a hablar del diámetro del cable. Déjame ir un poquito más acá, pero creo que si el diámetro del cable fuese, por ejemplo, 10 milímetros, y si el peso fuera, por ejemplo, 90 kilogramos, el span, que es el vano, el span que yo estoy considerando como fabricante, no el que ustedes van a instalar, el que yo estoy considerando como fabricante, va a ser, por ejemplo, 100 metros de span. Y si la flecha es 3% y la velocidad del viento es 60, si estoy en la columna correcta, es un poco más grande la celda, posiblemente no estoy en la columna correcta. A ver, en esta. Y se ha dicho no hay nada igual que en vivo, ¿no? Un segundito para encontrar. Como hice un poco más grande el archivo, me complicó un poco las fórmulas que tenía el archivo de Strong. Ahí estaba completamente mal, era ahí. Es acá. Disculpen. Ok, entonces decía que el diámetro era 10, decía que el peso del cable podía ser 90, decía que el bando eran 120, la flecha puede ser un 3%, la velocidad del viento va a ser 60, por ejemplo, kilómetros por hora. Así. Y entonces eso significa que, si se dan cuenta aquí donde dice el span del cable, esta parte, dice que en este caso, para 120 metros de span, yo podría poner un cable de 80. Para, por ejemplo, en este mismo caso que no medía 120 metros de span, pero podría poner un cable de 120. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar, por ejemplo, si yo cambio la flecha. Si la flecha es 0,90, por ejemplo, y cambio también la velocidad del viento a 30, ok, 10, metí los valores, eran 120, la flecha 3%,
Parece que tengo un problemita con el archivo. Unos 10 milímetros de diámetro, 120, lo que sería un cable más o menos serían 80 kilómetros, 80, perdón, 80 kilogramos. El vano serían 100 metros, 100 kilómetros, bueno, 100 metros. La flecha sería 100%. Y la velocidad del viento que podría ser lo normal, que podrían ser tal vez 40. Me dice que en este caso, para 80 estaría bien. Pero si cambio, por ejemplo, el diámetro del cable a 14 y subo el viento, bajo la flecha a 0, vamos a regresar a la presentación porque parece que mi archivo tuvo un problemita y no está haciendo lo que debe hacer. La idea es que si nosotros utilizamos realmente los diferentes esfuerzos, estos valores van a cambiar. Es lo que quería presentarle, a poner la presentación, pero lastimosamente mi archivo parece que tuvo una corrupción. Se me corrompió al momento que lo alcé, lo elevé. Pero la idea es que cuando nosotros estamos viendo el span del cable, pues la realidad es que ocurre que ese span del cable pertenece a diferentes esfuerzos, ¿no? Para no continuar con lo mismo porque hemos perdido un poco de tiempo en eso. Entonces, esos esfuerzos están relacionados al peso del cable, esos esfuerzos están relacionados a la presión atmosférica del viento y están relacionados a la formación del hielo, por ejemplo, o también a la topografía o cómo el cable se va a instalar en el momento, ¿no? Cuando nosotros revisamos el span de un cable, nos damos cuenta que tenemos diferentes tipos de escenarios. Por ejemplo, podría ser dentro del NEC, que es el Código Nacional de Seguridad Eléctrica, vemos que tenemos diferentes tipos de ambientes o de span posibles que la industria podría tomar. Por ejemplo, va a tomar 45 metros y para 45 metros el NEC va a ser un NEC pesado. Después de 45 metros, o sea, de 80%, de 80 metros de span en adelante, el NEC va a ser un NEC mediano. Y después de eso tenemos 135 en adelante y el next va a ser light. Cablix fabrica sus cables siempre con la consideración de que los span de los cables sean light. Aunque tenemos cables de 80 metros, siempre la consideración va a ser para un neck light. Es decir, que el peor caso posible siempre está implícito dentro de la constitución del span del cable como tal, ¿no? Es lo que quiero decirles que cuando Cablix saca un cable al mercado y le dice que tiene span 80, siempre ha sido considerado en el peor caso posible, ¿no? Peor caso posible para la presión atmosférica, peor caso posible para la formación de hielo, porque nosotros no sabemos realmente dónde ese cable se va a poder instalar. En el caso de ustedes, por ejemplo, ZC, sabe que se va a instalar en Ecuador y sabe las condiciones atmosféricas de Ecuador. Sabe lo que pasa, por ejemplo, en el oriente, o lo que pasa en la sierra, o lo que pasa en la costa. Entonces puede, sin problema alguno, de cierta forma, predecir qué tipo de cable podría comprar. Pero en el caso de nosotros que fabricamos para todas partes del mundo, necesitamos especificar que los cables tengan un neck un poco más fuerte, más sólido, para que no importa si se va a instalar, por ejemplo, en Canadá o se va a instalar en Guayaquil, pues sea exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, la estructura del cable sería una estructura siempre multitubular. Cuando estamos hablando de un cable que va a la planta exterior, la estructura es multitubular. Entonces, sucede que nosotros debemos tener un cable que sea de estructura loose-tooth o estructura holgada, según la norma que cumpla con la siguiente codificación de colores. Pero como ya vimos nosotros que cuando estamos hablando en postes, ¿verdad? En los postes tenemos la posibilidad de recibir un impacto eléctrico muy alto, el porcentaje alto. Entonces, lo que necesitaríamos nosotros es asegurarnos que esa fibra que vamos a montar ahí, para evitar o reducir el porcentaje de accidentes, deberíamos instalar una fibra dieléctrica. Eso significa que es una fibra que no tiene ningún tipo de metal en su estructura,
y por ende no es conductora de ninguna forma de una corriente eléctrica o de un pulso eléctrico. Entonces es mejor instalar una fibra que sea completamente dieléctrica. Y por eso es que de hace muchas décadas, ya no estamos hablando de un par de años atrás, sino hace muchas décadas, la fibra que es por excelencia para instalación en ambientes autosoportados es la fibra que es completamente dieléctrica autosoportada, ¿no? Estamos hablando de la fibra ADSS, que la fibra ADSS, como ya sabemos, por ser una fibra autosoportada y que va a estar en postes, debe ser comercializada dependiendo del span de esos postes, ¿ok? Y esta es la fibra ADSS en su formato natural. Va a tener siempre una chaqueta, va a tener siempre aramidas, va a tener multitubos en la parte interna, un FRP, un elemento central. Y puede ser que tenga una chaqueta o puede ser que tenga dos chaquetas dependiendo del ambiente o dependiendo del perfil de su instalación. Por otro lado, también tenemos una fibra que es la fibra ASU. Es una fibra un poco más joven, una fibra que tiene aproximadamente entre 2 y 3 años en el mercado y que sirve, vamos a decir, que tiene la misma función de una fibra DSS con respecto a la instalación en postes. No es una fibra para instalar en postes o para instalar en la parte aérea, que es self-support, pero que es de un solo tubo, ¿no? No es multitubular, como el caso de la fibra ADSS, ¿no? Entonces va a tener ciertas restricciones que ustedes luego van a tener que, de cierta manera, descubrir. Los cables que son autosoportados y que van a estar en una instalación aérea deben cumplir con ciertas características para la tensión, porque sabemos que la instalación es por medio de tracción y tensión. Entonces, el MET, en este caso, que es la máxima tracción permitida, no el maximum allowable tension, la tensión máxima permitida de un cable va a ser fundamental para la salud de su red. Entonces, va a depender de qué va a depender esa tracción máxima permitida. Va a depender de algunas cosas con respecto a la construcción del cable y también va a depender de algunas situaciones con respecto a la tensión que nosotros vamos a ejercer en ese cable. Entonces, es importante que en el momento de la instalación, el que está haciendo el trabajo conozca cuál es la máxima tensión permitida de ese cable y coloque, por supuesto, herramientas o se ayuda con herramientas como con un dinamómetro, por ejemplo, en el punto de tensión, para que cuando conozca cuál es esa tensión máxima permitida, pueda programarla en el dinamómetro y no exceda la tensión máxima permitida de ese cable. De esa manera evitamos lo que conocemos como la deformación del cable. Cuando el cable llega a una deformación, entonces sucede esto, que no hay vuelta de hoja. No hay forma de reparar un cable que ha superado su punto de elongación. Todos los cables, por ser de la chaqueta, por ser de polímero, no importa si es PVC, si es HDP, MDP, cualquiera de los polímeros tienen cierta flexión, pero esa flexión tiene un punto máximo. Cuando hemos rebasado el punto máximo de la flexión de ese cable, pues los hilos de fibra se contracturan y tenemos nosotros lo que conocemos como una microcurvatura. No hay un crash del cable, no se rompe, pero sí hay una microcurvatura interna que hace que la fibra no tenga reparación alguna, excepto bajarla, cortar el tramo que está descompuesto y volverla a fusionar. Y eso ocurre en cualquier tipo de instalación, ya sea que sea manual o una instalación por cables estantes, ¿no? Que puede ser por tracción, por compresión, por flexión o por torsión. Hay que tener mucho cuidado con eso y está relacionado con el MED. Ahora, yo digo, el cable, para evitar llegar a ese punto de elongación o la deformación del cable, que es lo mismo, utiliza ciertos componentes en su estructura. Bueno, el primero es el FRP, que es básicamente una barra de polímero que está recubierta con fibra de vidrio. Eso es lo que significa FRP. Y el FRP le va a dar a la fibra esa forma que tiene la fibra.
¿no? No va a tomar la forma como que fuese una serpiente, por ejemplo, porque es la columna vertebral de la fibra. Y adicionalmente hace que la fibra no se mesa como un péndulo, ¿verdad? Como una hamaca, ¿no? Que va a estar de izquierda a derecha moviéndose todo el tiempo. Lo que evita que la fibra haga eso, por ejemplo, cuando tenemos presión, algún tipo de corriente de viento, o cuando llueve, por ejemplo, es justamente el FDP. Entonces, de esa manera es como la fibra en su construcción evita la deformación. Otra forma, que es muy, pero muy segura, es utilizar aramida. La aramida que algunos también le llaman Kevlar, ¿verdad? El Kevlar es simplemente una marca de aramida que fabrica aramidas de alta calidad. Ahora, la realidad es que el 40 al 60% del precio que un cable tiene para la construcción, se los digo yo que soy fabricante, es justamente la aramida. La aramida es un material que es un textil, pero sintético, con el cual hoy por hoy incluso se fabrican los chalecos antibalas, para que tengan una idea, pero es muy costosa. Entonces, cuando estamos hablando de tensión, de aislamiento eléctrico, de tracción, incluso el primer nivel que tienen los cables de nivel de protección antirrodén, no, protección antirroedores. Ese primer nivel se lo da la aramida. Estamos hablando de roedores pequeños, no tan grandes, que pueden comerse el cable, pero sí, son roedores pequeños, posiblemente la aramida soporte el impacto y no puedan llegar al hilo de fibra. Entonces, la forma en la cual arquitectónicamente el cable soporta las deformaciones es justamente por estos dos elementos, el aramida y obviamente el FDP, porque los cables están sometidos a ciertas, vamos a decir que condiciones de instalaciones extremas. Por ejemplo, cuando yo tengo un poste que está a un cierto nivel del mar y el siguiente poste a un nivel distinto, entonces yo voy a tener puntos de tensión, como se llaman mecánicamente, y yo voy a tener problemas para poder calcular una flecha de forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El cable debe estar capacitado para poder soportar este tipo de eventos en un span determinado, ¿sí? En un span determinado, 80 metros o 100 metros. Claro está, si yo, por ejemplo, tengo un cable de fibra de Cablix y un cliente me pregunta, el cable es, por ejemplo, de 100 metros de span, y un cliente me pregunta, ¿puedo instalarlo en 120? Yo le voy a decir, puedes instalar en 120 metros de span, dependiendo de cuál es el esfuerzo al cual tú vas a someter ese cable. Si lo vas a someter a esfuerzos que extremos, seguramente el cable no va a rendir igual a 120 que a 100, que es para lo que está diseñado. Pero si tú lo vas a someter a esfuerzos ligeros, donde todos tus postes están al mismo nivel del mar, por ejemplo, donde no tengo problemas con las flechas también calculadas, posiblemente puedas instalarlo en 120 metros de span sin problema. Ese es el porqué. Algunos fabricantes, por ejemplo, calculan 120 metros de span para un tipo de fibra y otros calculan 100 metros de span para otras fibras y las especificaciones técnicas son las mismas. Porque el ambiente en el ambiente de instalación, el escenario de instalación en el cual un fabricante probó sus cables fue uno y en el que probó sus cables el siguiente fabricante es un escenario completamente distinto. Entonces, por esa razón, los resultados en los spam son diferentes. Pero es simplemente cuestión de comprender por qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, si a esto nosotros le agregamos, por ejemplo, temperaturas muy bajas, pues el cable se va a contraer, porque todos los polímeros, perdón, con temperaturas bajas se contraen. Pero si a esto yo le agrego, por ejemplo, temperaturas muy altas, entonces el cable se va a dilatar. Y yo voy a tener seguramente puntos de elongación y con esto voy a tener atenuaciones en la red. ¿Ok? Entonces, esta situación de comprender el tema del spam, comprender los esfuerzos, sí son importantes porque eso me va a dar a mí una idea de qué hacer en el momento que me encuentre con un problema. ¿Ok? Vamos a ver la primera técnica de instalación. Tenemos poco tiempo, no podemos darle todo el tiempo que quisiéramos a, a las, a las técnicas que existen, ¿verdad? Así que vamos a ver un par solamente, como para que
Ustedes te dan una idea, que son las más comunes. La primera es la técnica de instalación que se conoce como carrete desplazamiento de carrete. Y es el carrete esta técnica se tiene que utilizar amarrando, por ejemplo, o utilizando un anclaje, una retención en el primer herraje que me encuentre en el poste, y luego simplemente utilizando poleas. Perdón. Y luego alguien, ¿no? Manualmente va a ir acomodando el cable o va a ir de cierta manera sustentando el cable mientras el carrete se va desplazando. Puede desplazarse como una pickup, como en este caso, puede desplazarse manualmente, como sea. El método es el mismo. Siempre el cable tiene que salir por la parte frontal, no por la parte de abajo. A veces nos ha pasado que cuando el cliente hace mal el desenvolver a la fibra o desembobinar la fibra, lo hace completamente al contrario, comienza a salir de abajo hacia arriba. Cuando comienza a salir de abajo hacia arriba, es el proceso antinatural, es decir, no fue como fue el proceso en el cual fue envuelta la fibra. La fibra se envolvió en ese proceso, para desenvolver tiene que hacerse en un proceso contrario. Y a veces se traslapan los hilos, un hilo encima, o sea, un cable encima del otro. Y cuando comienzo a hacerle más esfuerzo, el cable se enreda dentro de la bobina. Eso es lo que ocurre. Probado, 100% probado. Entonces, por esa razón, siempre debe salir por arriba, para evitar que el cable se enrede en la bobina. Ahora, ustedes recuerdan que al principio les decía yo que el carrete, la bobina de cable, tiene que estar completamente saludable. Entonces, ocurre que si el carrete está, por ejemplo, podrido, flojo, sin los pernos, este movimiento es imposible de hacer en un portacarrete. Entonces me toca hacerlo de una u otra forma para poder resolver el problema. Y en el momento que yo tenía que hacer este despliegue, por ejemplo, cada hora de haber hecho un despliegue de 1 kilómetro o de 2 kilómetros, pues lo voy a hacer en un tiempo mucho más corto, pero un tiempo mucho más largo, ¿no? Y con eso voy a afectar, por supuesto, el rendimiento del trabajo. Ahora, otra cosa que es interesante es la seguridad. Y siempre por seguridad, el poste que yo estoy en ese momento manipulando contra el carrete debe estar no a menos de 18 metros de distancia. Porque si algo ocurre, un accidente, se suelta la bobina, por ejemplo, se afloja la bobina o se cae porque el cable se quedó trabado, pues entonces hay un espacio para seguridad. Recuerden que estos cables podrían llegar a pesar hasta 2 toneladas, y si 2 toneladas le caen encima a una persona, pues podría tener consecuencias fatales. ¿Ok? Entonces, esto se puede usar cada vez que tengamos espacios libres, abiertos. No haya nada que intervenga o que obstruya el paso del carrete. La segunda técnica, que es muy parecida, es con carrete estático. Y esta la vamos a usar cuando tenemos obstáculos que no nos permiten pasar el carrete. Entonces vamos a poner el carrete hasta donde llegó y luego vamos a comenzar a desplegar la fibra de forma manual, ¿no? Y lo mismo, ¿verdad? En este caso no ponemos herrajes de anclaje, sino ponemos poleas, y solo polea hasta terminar de hacer el trabajo o hasta terminar de llegar hasta el punto en el que el obstáculo se ha encontrado. Básicamente son las dos técnicas que se utilizan más de instalación porque son las más fáciles, las que intervienen menos recursos. Ahora, dentro de la instalación, ya hablando a per se, ¿no? De la instalación, cada vez que nosotros lleguemos hacia un lugar específico, ya sea esta una caja de empalme, por ejemplo, una caja de terminación, sea una caja de distribución, o porque en el trayecto de la instalación, por efectos de administración de la red, necesita hacer mantenimientos correctivos, por si acaso ocurra un accidente y tumben un poste, por ejemplo, hayan actos vandálicos, en fin. Entonces yo debería dejar reservas técnicas cada cierto tiempo. Y una cantidad de reservas técnicas no menor a 30 metros, si voy a poner una caja de empalme o cualquier tipo de caja. Siempre reservas técnicas. Por el otro lado, yo voy a dejar 80 metros, o podrían ser incluso hasta 100 metros de cable cuando yo tenga una cantidad de despliegue armado. Es decir, estoy hablando yo ahora de 1 kilómetro, 800 metros, voy a poner una cantidad de reserva técnica para mantenimientos, ya sean estos
correctivos o mantenimientos preventivos. ¿Ok? Entonces, lo que tratamos de decir es que esas reservas técnicas deben ser instaladas, pero hay que evitar que las reservas técnicas queden de esta manera, para que no dopemos los cables, los postes no estén tan llenos. De esa forma evitamos la contaminación visual que ya dijimos, y también evitamos que los postes cedan por peso y que las administraciones de las redes, los mantenimientos sean inviables. Entonces, lo que la norma especificó en el 2019 es que las reservas técnicas ya no queden en los postes, sino que las reservas técnicas queden en lo que conocemos como span interpostal. Sí, el span interpostal no debe estar a menos de 1 metro, o mil milímetros, no 1 metro del poste. Es lo menos que puede estar. Yo recomiendo que esté a 1,80 m y de ahí para allá, hacia el centro del span. Y para esto se necesitan ciertos tipos de accesorios o de herrajes que son específicos para esta área en particular. ¿Ok? Que también se la conoce como snowshot o raquetas, ¿no? Zapatos de nieve o raquetas. Ok, entonces, cuando estamos hablando de la instalación y si el cable no es, vamos a suponer que el cable no sea dieléctrico, es autosoportado, pero no es dieléctrico, entonces necesito hacer un paso adicional en la instalación. Un paso adicional. Ese paso adicional es el paso de la 607 de la TDA. Unión equipotencial y puesta a tierra, pongo electrodos, conectores de conectividad y listo, resuelvo el problema, porque la posibilidad de que un impacto eléctrico haya en estos casos es siempre un porcentaje alto. Entonces, para evitar que la fibra se consuma, porque a veces llega el rojo vivo, por ejemplo, en un mensajero que tenga una fibra autosoportada, pues el calor de ese mensajero que está al rojo vivo puede simplemente desintegrar los hilos de fibra dentro de ese cable. Entonces, para que eso no ocurra, se tiene que hacer drenaje de tierra y luego llevar por menos impedancia toda esa corriente parásita hacia tierra. Ok, sabemos bien que podemos tener nosotros el personal calificado, podemos tener los productos, en este caso el cable, pero si no tengo los herrajes no puedo hacer el trabajo. Entonces necesito yo los herrajes. Y hay dos técnicas que se utilizan en esta área. Una es la técnica de retención, donde yo voy a ejercer tracción mecánica. Y yo voy a tener simple y llanamente un set, que es el que yo llamo la técnica de retención, ¿no? El set de los componentes que van a estar haciendo esta técnica posible. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, la abrazadera que va a estar sujetando el herraje al poste. Y esa abrazadera podría ser una abrazadera individual. Por supuesto que sí. El problema con las abrazaderas individuales para cualquier mayorista, como ZC, por ejemplo, o para cualquier técnico que va a hacer un trabajo, es el inventario. ¿Por qué? La situación es que los postes no son todos iguales. No hay un estándar en postes con respecto a la forma del poste. Ustedes pueden encontrar un poste redondo, o un poste triangular, o un poste cuadrado, uno de madera, uno de cemento, uno de metal, en fin. Entonces, la idea o la solución que resuelve ese problema, que es como yo digo siempre, una aspirina para el dolor de cabeza de ese inventario tan grande, es utilizar cintas de acero inoxidable, que me va a permitir abrazar el poste en la longitud que yo desee y luego cerrarlo con la hebilla. Suficiente con eso. Después yo voy a necesitar un herraje de retención, que podría ser un tipo A o podría ser un tipo D. Sin embargo, yo puedo usarlo con brazos extensores o sin brazos extensores dependiendo de mi necesidad. Y por último, en ese mismo set, yo voy a utilizar un tensor, que podría ser un preformado, que algunos le llaman remate también, ¿no? O también le llaman helicoidales, ¿no? Que es básicamente un preformado. Y ese preformado va a ser el que va a ser mi tensor. Y de esa manera yo ya tengo resuelto mi retención. Lo único que tengo que saber es el diámetro del cable para que el retensor sea el correcto. Recuerda que un tensor sin el diámetro correcto podría quedar muy suelto y con el tiempo tener una catenaria demasiado prolongada. O puede ser que esté demasiado pequeño
el diámetro interno y tenga yo por esa razón una fibra que esté estrangulada y tengo una microcurvatura o una macrocurvatura en ese enlace. Entonces es importante conocer el diámetro del cable para poder solicitar ese tensor según el diámetro de ese propio cable. La segunda técnica es la técnica que conocemos con el nombre de la suspensión. Y la suspensión es solamente para que la fibra se mantenga sustentada. Ahí no va a haber tracción mecánica de ningún tipo. Y entonces voy a hacer lo mismo. Voy a abrazar ese herraje al poste con cinta de acero inoxidable y una hebilla que cierre esa cinta. Y luego voy a decidir si voy a poner un herraje de sustentación tipo J o tipo D. Eso también va a depender de lo que ustedes quieran escoger, porque va a depender también de dónde van a poner ese herraje. Entonces, tienen las opciones posibles y también este herraje deberían comprarlo o solicitarlo dependiendo del diámetro de la fibra. En este herraje la fibra no debe de quedar sujeta. Este herraje no es para que la fibra quede sujeta, la fibra debe quedar suelta, floja, que debe, como decimos nosotros en español, debería quedar bailando en el herraje, ¿sí? Que cuando haya una tensión por viento o por compresión o lo que sea, la fibra pueda jugar sin problemas. Esa es la forma correcta. Entonces, ya en la técnica de instalación, yo tendría que usar esta técnica. Según la norma, yo debo coger cuatro postes o un set de cuatro postes. Y en el primer poste poner un herraje de retención. En el segundo poste poner un herraje de suspensión. En el tercero otro de suspensión. Y en el cuarto otro de retención. Entonces, yo lo que voy a tener es retención solamente en los dos puntos. Solo en los dos puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo tenga, por ejemplo, un span de 100 metros entre postes, la tensión nominal va a estar en 300 metros. La tensión nominal será en 300 metros, porque los amarres es donde la fibra va a estar sujeta. En la sustentación solamente la fibra va a estar soportada. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es vamos a decir que la excepción a la regla de poner retención, sustentación, sustentación y retención? Cuando yo tenga una desviación o un cambio de dirección en la ruta de la fibra que supere los 10 grados. Norte, sur, este, oeste, no importa. Si hay una desviación superior a 10 grados, entonces yo voy a poner dos retenciones juntas. Dos retenciones juntas, ¿ok? Es la única excepción a la regla. De ahí ustedes pueden continuar a hacer todo el despliegue con el método anterior. Ok, hasta ahí tenemos claro que nosotros estamos montando desde nuestra central, obviamente, hacia nuestra última caja de terminación, cables autosoportados que van a ir dependiendo del nivel de división de la red que yo haya escogido, la que yo quiera. En este caso, tengo un diseño que es 8x8, 64 usuarios por hilo, que están desplegados en la ODN en dos niveles, troncal de primer nivel y troncal de segundo nivel. Y eso es una ejecución, vamos a decir que convencional, normal dentro de nuestro mundo. La situación es que cuando nosotros vamos a entregar esta red, tenemos que probarla. Porque cuando llegue la cuadrilla, o sea, el tercer grupo de trabajo que va a hacer una instalación de la activación del cliente, necesitamos decirle cuánto es lo que él debe tener como potencia o como pérdida, dependiendo de lo que quiera yo mostrarle, hasta esa caja de terminación o hasta esa caja NAP que se encuentra en un determinado lugar remoto de la red. Entonces, lo único que yo necesito saber es, por ejemplo, ¿no? Como están viendo ustedes en la presentación, tengo 7 dBm en la salida. ¿Cuántos dBm voy a tener? Perdón, tengo 7 dBm aquí en la entrada. ¿Cuántos dBm voy a tener en la salida? Eso es lo que estoy preguntando. O es lo que debería yo decirle a este grupo de trabajo que va a hacer la instalación de la activación de la red. Entonces es bastante sencillo porque ellos deberían tener ese valor. Si hacemos nosotros la pérdida del enlace, ¿no? Que es el loose link, ¿verdad? La pérdida del enlace. Y va a ser siempre todos los valores que yo tengo como pérdidas en los componentes pasivos, que van a ser siempre en dBs, ¿no? No dBm, sino dBs porque estamos hablando de pérdidas. Y todo lo que tenga que ver con conectores, fusiones, splitters, fibra, me estoy refiriendo a el coeficiente de atenuación de la fibra. Y eso lo puedo medir en dos longitudes de onda, 1310 nanómetros o 1490 nanómetros, si es GPON, la tecnología que voy a utilizar para la parte de la óptica.
Entonces, yo podría decir que tengo 7 dBm menos 24.7 dBm, como estamos viendo aquí en el ejercicio que estamos presentando en este momento. Eso me podría dar un resultado de menos 17.7 dBm. Sabemos bien que una relación de potencia siempre te da como resultado otra potencia. Entonces, si estamos hablando de que yo tengo 7 en la entrada, ¿cuánto tengo en la salida? En este caso me va a dar menos 7 dBm en la salida. Menos, perdón, 17.7 dBm en la salida. Si quieren ustedes comprobarlo, ¿no? Quieren hacer la comprobación, pueden hacerlo de dos formas. Primera forma, utilizando el método logarítmico, para lo cual deberían ustedes conocer funciones logarítmicas. El segundo método es el método lineal, con lo cual solamente necesitan saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Suficiente con eso. Entonces, pueden probarlo de esta manera. El método dice que si yo voy a restarle una potencia a si yo voy a restarle a cualquier potencia 10 dB, entonces yo debo dividir esa potencia entre 10. Si yo voy a restarle a una potencia 3, entonces yo debo dividir esa potencia entre 2. Entonces, decir menos 24.7 es lo mismo que yo dijera menos 10, menos 3, menos 1.7. ¿No? Estoy haciendo simplemente, iba a decir descomprimiendo, pero siempre la palabra se me va en español, que es descomponiendo, ¿verdad? Descomponiendo ese número. Entonces, yo lo que puedo hacer, lo que tengo que hacer es llevar ese 7 esos 7 dBm, que es la potencia. Sabemos bien que esa OLT realmente no está enviando 7 dBm. Lo que está haciendo es mandando una cantidad de milivatios, porque la potencia siempre se mide en milivatios, sino que para nosotros poder comprender y sea un método de sustitución mucho más fácil, se lleva eso a el método logarítmico y lo llevamos a dBm. Eso es lo que está ocurriendo en realidad. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de los conversores que hay en internet, esas calculadoras que ustedes dicen convertir de dBm a milivatios. Ok, usan una de ellas y se van a dar cuenta que 7 dBm es igual a 5.01 milivatios. Y luego simplemente dividen eso entre 10 y luego entre 10 y luego entre 2. Y eso le va a dar 0.025 milivatios. Esos 0.5 milivatios ustedes los pueden volver a convertir a decibelios milivatios o dBm utilizando el mismo método anterior. Van a Google, pueden poner convertir de milivatios a decibelios milivatios y se van a dar cuenta que 0.25 0.25 milivatios es igual a menos 16.01 dB. Pero como se dieron cuenta, todavía nos faltaba 1.7 en el cálculo anterior. Entonces sumen ustedes el 1.7 a 16 a menos 16.01 y les va a dar exactamente menos 17.7, en este caso menos 17.7.1, que es lo mismo que teníamos en el primer cálculo que hicimos por la comparación. Es simplemente para que ustedes puedan hacer la comprobación de lo que están haciendo es correcto. En otras palabras, nosotros deberíamos esperar, o la cuadrilla que va a hacer la instalación de la última milla debería esperar menos 17.71 dBm como de potencia en esa caja NAP en cualquiera de esos 8 puertos. O si quiere ver la pérdida, debería esperar menos 24.7 dB de pérdida. Eso es lo que debería hacer. Ahora, nosotros podríamos simplemente calcular cuál sería nuestro ideal promedio para que esa ONT se active. Para que esa ONT se active, lo ideal debería ser menos 8, que es su saturación, menos 28, que es su sensibilidad de recepción. Eso me da menos 36. Si yo lo divido entre 2, tendría menos 18. Es decir, que en un mundo ideal, la potencia que debería llegarle a esa ONT debería ser menos 18. Si nos damos cuenta, solamente hasta la caja la caja NAP llegan menos 17.7 o deberían llegar menos 17.71. Entonces, aún nos faltaría todavía el despliegue de la parte de la última milla.
que eso se hace con fibra drop. Fibra drop que ustedes quieran. Fibra drop plana, fibra drop redonda, fibra drop ovalada, fibra drop para armada, por ejemplo, antirrodent. En fin, porque al fin del día la fibra drop significa fibra de acometida, lo que nosotros conoceríamos en español como acometida. Entonces tenemos nosotros que esa fibra es una fibra especializada, porque es una fibra que tiene un porcentaje que va a ser instalada en la parte exterior y un porcentaje de esa misma fibra va a ser instalada en la parte interior. Entonces no es cualquier fibra, a pesar de que tiene que ser una fibra barata, porque es la parte despreciable del cableado. Esa es la parte más complicada de hacer una fibra drop de calidad. Una fibra drop de calidad es muy, pero muy complicada para la industria. Hacer una fibra DSS de calidad es fácil. O ASU es fácil. Pero una fibra ADSS de calidad, pero una fibra drop de calidad es muy, pero muy complicado hacerlo. Porque tiene que ser un producto que tiene que tener un valor muy bajo. Y la razón es sencilla. Porque cuando nosotros estamos haciendo un despliegue y tenemos un cliente y ese cliente tiene que cambiarse de casa o cambiarse de domicilio o ya no quiere el servicio, esa fibra no se recoge, esa fibra se pierde, literalmente. Entonces es complicado poner un producto que sea costoso para ese fin. Entonces necesitamos una fibra que primero sea compatible con la vida, lo primero, porque va a entrar a un lugar donde hay contacto con seres vivos. Y la norma observa eso en primer lugar. Entonces tiene que ser una fibra que cuando, por ejemplo, hay un conato de incendio o, o algo donde haya contacto con el fuego, pues cuando se queme, esa fibra no propague humo o gases venenosos. No puede hacerlo, porque está en contra de la norma. Entonces significa que esa fibra va a tener un problema si la quiero fabricar con un polímero cualquiera, porque los polímeros usualmente tienen halógenos, pero lo que son lo que es cloro, yodo, potasio, tienen ese tipo de minerales en forma química, ¿verdad? Dentro de su composición para hacerlos un poco más fuertes, para hacerlos un poco más elásticos. Entonces, ese es un problema en la fabricación. Entonces, tiene que ser, por ejemplo, un cable que sea LSZH, que es cero halógenos. Por otro lado, tiene que estar en la calle. Entonces, tiene que tener protecciones contra la abrasión, contra los rayos UV, ¿verdad? Contra el tema de la vibración, que es muy importante. Todo lo que tenga que ver con la parte exterior. Y adicionalmente, como si fuera poco, el índice de refracción de esa fibra tiene que ser distinto al índice de refracción de las fibras comunes, de las fibras estándar. Porque la velocidad de la luz, o vamos a hablar más claro, cómo la luz se comporta dentro de ese núcleo, debe ser distinto a la fibra que se instala en la parte exterior. Porque en un momento que la fibra entra a la casa, entra a ciertos lugares de confinamiento donde los radios de curvatura van a ser más pequeños. Entonces, ese radio de curvatura, esa fibra tiene que ser optimizado. Si tenemos varias cosas que hacen que esta fibra sea completamente complicada de fabricar para la industria. Y me estoy refiriendo a una fibra como esta, por ejemplo, que es la fibra que todos conocemos como la fibra drop. Entonces, esta fibra tiene internamente dos elementos de fuerza. En la mitad de esos elementos de fuerza están los hilos de fibra que pueden ser cuatro, por ejemplo, dos o uno. Y en la parte exterior de la fibra, vulcanizado la fibra, pegado, vulcanizado la fibra, tenemos un mensajero. Ese mensajero usualmente es un mensajero metálico, de acero. Ahora, dentro de la industria, dentro del mercado en sí, existen dos tipos de fibra que lucen igual, pero su estructura es distinta. El primero es un cable que tiene FRP, el que se encuentra a su mano izquierda. Físicamente son iguales ante los ojos, pero cuando nosotros vemos su estructura interna nos damos cuenta que no son iguales, son completamente diferentes. La fibra que se encuentra hacia su mano derecha es una fibra que tiene FRP, ustedes ya saben lo que es porque lo dije hace un momento, es básicamente el plástico, el núcleo de plástico recubierto de fibra de vidrio, en el caso del FRP, y el FRP es muy fuerte, en ocasiones es más fuerte que el mismo acero al carbón para las tensiones y pesa 75% menos. En el otro lado, hacia su lado derecha, van a encontrar la fibra drop también, pero tiene tres elementos metálicos: el mensajero,
y 2 elementos de fuerza internos que también son metálicos. ¿Qué ocurre en la instalación a per se? Hablemos de la instalación. Cuando estamos en la instalación, nos vamos a dar cuenta nosotros que esta fibra que tiene FRP, yo la puedo convertir en una fibra dieléctrica, en una fibra que no es posible que conduzca energía eléctrica por lo menos hasta a la parte interior de la casa. Y eso se hace de una forma muy sencilla. Vamos a asumir que tenemos nosotros la instalación en el poste, en la caja NAP, y luego vamos a llegar hacia el domicilio o hacia la oficina que queremos servir. Entonces, en el punto de demarcación, que está justamente aquí, punto de demarcación se encuentra aquí, ¿verdad? Donde convierto yo de exterior a interior o de indoor a outdoor. Yo puedo simplemente cortar 1 centímetro del mensajero aquí, donde yo ya no necesito el mensajero, porque el mensajero lo necesito para anclarlo a los postes. Aquí yo ya no necesito el mensajero, entonces yo puedo simplemente tomar la fibra, quitar 1 centímetro del mensajero y con eso elimino la continuidad del mensajero. Si la fibra óptica es golpeada, por ejemplo, por un rayo, si la fibra óptica hay una descarga por inducción o una descarga por una falla en un transformador, por ejemplo, que es muy común, pues entonces no va a servir como un conductor hacia adentro del hogar. No va a servir como eso. ¿Por qué? Y voy a evitar que ese rayo, esa corriente parásita, lo que sea, descargue en una máquina o un equipo activo, que ya es malo, muy malo eso. Es un accidente, vamos a decir. Pero si descarga en una persona, ya no es un accidente. Si descarga en una persona y hay una consecuencia fatal, se convierte en un crimen o en un delito. Por la razón que ustedes quieran ver, dependiendo de la legislación del país en el que se encuentren, va a haber una consecuencia pecuniaria por esta mala práctica. Solo porque cuando yo escoja un cable que tiene metal adentro y metal afuera, yo puedo intentar hacer lo que quiera con el cable, pero no lo voy a poder convertir en un cable dieléctrico de ninguna forma. Porque aunque yo haga la misma técnica de cortar el centímetro de seguridad, como se llama, centímetro de seguridad es como el nombre que se le ha dado técnicamente a esta técnica de quitar la continuidad del mensajero, aunque yo lo haga, igual la fibra mantiene elementos internos metálicos. Esos elementos internos metálicos van a complicarme que yo pueda resolver que no descargue en una maquinaria o peor que descargue en una persona. Gracias a Dios, hay una forma de poder resolverlo. En el caso que hayas cometido el error y hayas instalado esta fibra por desconocimiento, por ignorancia, hay una forma de resolver y evitar el problema si llegase a ocurrir algo como esto. Y es haciendo un paso adicional, es decir, instalando un paso adicional en, en el despliegue. Y ese paso adicional no es más que la 607 de la TIA, unión equipotencial y puesta a tierra. Con lo cual yo tendría que poner electrodos, accesorios como por ejemplo conectores de continuidad, cable eléctrico y la mano de un profesional que conozca lo que está haciendo. Con lo cual yo incrementaría mi presupuesto. Porque ya estoy utilizando 2 pasos para hacer el mismo trabajo que pude haberlo hecho con un solo paso. Hay que tener mucho cuidado en el momento en que nosotros escogemos un producto para poder instalarlo. Mucho, pero mucho cuidado. Porque eso podría hacer que todo lo que hemos planificado con respecto al rendimiento, no solo el rendimiento, me estoy hablando de funciones de conexión, de interconexión, sino también el rendimiento de réditos, ¿no? Del foco que nosotros tenemos cuando hacemos una compañía, que es ser rentables. O sea, el retorno de la inversión va a verse afectado directamente porque estoy ingresando gastos a la instalación. ¿Ok? Ahora, técnicas de instalación en este caso van a ser muy sencillas. Si yo pongo una fibra como esta, que es una fibra drop plana, las dimensiones son con mensajero 5 milímetros y de largo, por ejemplo, de alto, si quieres verlo así, y de ancho, de grosor, va a tener 2 milímetros. Sin el mensajero van a ser 2 milímetros de grosor y
3 milímetros de largo o de alto. Si es esa la fibra que tú tienes en tus manos y la que estás acostumbrado a trabajar, esa fibra no puede soportar más de 600 newtons de tracción. Esa fibra no puede ser instalada a más de 50 metros entre los postes de span, no más de 50 metros. Y no debería ser instalada a más de 150 metros de la caja de terminación o de la caja NAP hacia el usuario que ustedes quieran servir. Y eso es bastante simple de comprender, porque si ustedes ven en la parte urbana, que es la última milla, la conexión, como se llamaba antes, la última milla, que es la conexión o la activación del cliente, no van a encontrar por norma, no van a encontrar cables, postes que sean más distantes de 50 metros. No lo van a hacer, porque esa es la regulación eléctrica. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, son 395 pies, por ejemplo, lo máximo que podría tener un poste. Ok, entonces por esa razón esta fibra, cuando ustedes vean, revisen cualquier especificación técnica de una fibra drop plana y se van a dar cuenta que no se especifica span. No se especifica span porque está sobreentendido que esa fibra es solamente para esa área. Olvídense de instalar esta fibra para 500 metros, para 800 metros, utilizarla como que fuera una troncal, porque no es para eso. Así tenga 4 hilos, o así tenga 6 hilos, o así tenga 8 hilos, no es la aplicación correcta para esa fibra. ¿Ok? Entonces, en el tema de los herrajes, también tiene su forma de anclarse. En este caso, la fibra drop, la parte de la activación del cliente, no tiene suspensión. Solo tiene, pero no tiene suspensión, solamente tiene retención. Y los herrajes son bastante conocidos, ¿no? Y utilizaríamos la misma técnica, ¿verdad? Utilizaríamos cinta de acero inoxidable, hebilla, y obviamente cambiaría el modelo o el formato del herraje de retención y el tensor también, porque la fibra es una fibra completamente distinta a la fibra ADSS o a una fibra ASU, por ejemplo. Y ya casi por último, ya casi terminando, tenemos la opción de que este último grupo haga sus mediciones propias y entienda cuánto es lo que tiene que entregar. Ya sabíamos nosotros que en el mejor de los casos, y el caso ideal, en el caso de Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, pues sería menos 18 dB, habiendo tenido un equipo de menos 8 en saturación y menos 28 en sensibilidad de recepción. O sea, estamos en el medio, en el promedio ideal. Nos damos cuenta que hasta la caja NAP teníamos, si no mal no recuerdo, menos 17.71 dBm o menos 24 punto algo de dB de pérdida. Entonces, ¿cuánto le voy a agregar a ese enlace? Pues en este caso le estoy agregando esos últimos 100 metros, más los conectores, más split, perdón, más píxeles si fuese el caso, más patch cord, y eso me va a dar una cantidad adicional de pérdida. Y en este caso, sumando desde la central hasta el usuario final, son 26 o menos 26.03 dB de pérdida. En el mismo caso, yo pregunto lo mismo. Si yo tengo 7 en la entrada, ¿cuánto tengo en la salida? En este caso, ya no estoy hablando de la caja NAP. En este caso, estoy hablando de la caja de superficie que se encuentra allá en el usuario. Y hago el mismo procedimiento, ¿verdad? El mismo procedimiento y me voy a dar cuenta que lo que voy a tener al final del día son menos 19.05 lo que debería tener ese enlace, tal como lo hemos diseñado hasta ahora, en esa instalación de planta exterior. Significa que yo voy a estar bien, voy a poder ir a dormir tranquilo sin ningún problema. Porque si yo hago, por ejemplo, un power boiler, que no lo vamos a hacer ahora, pero si yo lo hago, me voy a dar cuenta que yo voy a tener un reshoot, voy a tener un, como decimos nosotros en español, un colchoncito de pérdida seguramente superior a los 3 dB, que me va a dejar dormir tranquilo sin ningún problema, ¿no? Entonces, simplemente como para recuento, para poder tener una idea más clara, todos los componentes que han estado presentes en ese diseño son los que van a mandar la cantidad de pérdidas que tenemos, tanto en sentido de up, ¿verdad? De ascendente o en sentido down, descendente. ¿Ok? Hemos llegado al final de nuestra presentación. Si hay preguntas, por favor, déjenme saber. Y dejamos el control para no sé si Cristian o Javier, saber si hay preguntas o no hay preguntas ahora. Gracias, Marco. Muchas gracias.
Tenemos dos preguntas de momento en el chat. Mientras el resto de los invitados y presentes van escribiendo sus preguntas en el chat, voy haciéndote las consultas. Luis Alberto nos pregunta, con referente al principio que se comentó sobre el testeo de las bobinas de fibra, Ajá. ¿por qué se realizan en la longitud de 1500 nanómetros? La realidad es que tienes que hacerlo en ambas longitudes de onda, pero puedes hacerlo en 1310, que es el peor de los casos, y 1550 nanómetros. La realidad es que deberías hacerlo en ambas longitudes de onda. Es la realidad, no solamente en una. Por ejemplo, el coeficiente de atenuación de la fibra en 1310 nanómetros es 0,35 por kilómetro. Y el coeficiente de atenuación de la fibra en 1550 nanómetros es 0,22 por kilómetro. Entonces, cuando tú haces tus cálculos, te vas a dar cuenta que en un caso es más que en otro, porque la longitud de onda es distinta. Entonces, se comporta la luz diferente en diferentes índices de refracción, la luz se comporta diferente. Pero como digo, lo ideal es hacerlo en ambas longitudes de onda. De esa manera estás seguro de que vas a poder utilizar todo el espectro de esa fibra en cualquier tipo de tecnología que uses. Muchas gracias, Marcos. Tenemos una segunda consulta. Cuando se estuvo hablando de los eh, preformados y los herrajes, hacen la consulta, ¿cuándo usar un herraje tipo A con brazos extensores y cuándo usar un herraje sin brazos? Bueno, utilizo brazos extensores cuando quiero alejar la fibra de algún evento, de algo que pueda interferir en el correcto funcionamiento de la fibra. Por ejemplo, un transformador eléctrico. Un transformador eléctrico es una razón viable, válida, para poder querer alejar la fibra de ese transformador. Una fachada de un edificio, por ejemplo. Hay un edificio, hay una fachada, y yo quiero alejar la fibra de esa fachada lo más que pueda. Entonces pongo un brazo extensor. Por darle unos ejemplos que son los más comunes. Entonces tenemos una tercera consulta. ¿Cuál es el spam para una fibra de 16 Javier, no kilonewtons? sé, tienes problemas con el audio, no se escuchaba lo que decía. Hola, ¿la se escucha? Ahí sí, ahí sí. Perfecto. Edwin hace una consulta. ¿Cuál es el spam para una fibra de 16 kilonewton? Pero es que eso es una pregunta más complicada, porque el span de la fibra, como yo expliqué al principio, una de las condiciones para que, no la condición, una de las condiciones para que la fibra tenga más o menos span es justamente la tensión, de la tracción que esa fibra puede soportar. Ok, entonces, si la fibra tiene 16 kilonewtons, estamos hablando de 16.000 newtons, es bastante. No sé, podría ser en situaciones normales, podría ser sin problemas más de 500 metros de span, tal vez 800 metros de span. Es complicado saberlo porque hay que hacer los cálculos, pero no solamente cuánto puede soportar de tracción, sino también las condiciones en las que esa fibra va a ser instalada. Si va a ser instalada en un lugar donde hay nieve, o si va a ser instalada en un lugar donde hay mucho viento. Por ejemplo, no es lo mismo instalar una fibra en Quito que instalarla en la Florida, por ejemplo, o en Puerto Rico, donde hay mucha velocidad del viento más grande, ¿verdad? Entonces, o también en el mismo ejemplo, lo mismo instalarla en Quito que en Guayaquil, por ejemplo, ustedes que están en el mismo Ecuador. En Quito tienen muchas quebradas, muchas subidas, bajadas, montañas. Entonces significa que van a ser sometidos esos cables a un ambiente, a una tensión mucho mayor que en la costa, por ejemplo, que los postes casi siempre al mismo nivel del mar. Gracias, Marcos. No tenemos más consultas acá en el chat. Eh, eh, Tu micrófono sigue estando con el mismo. hola, hola, ahí se me escucha mejor. Sí, ahí está mejor. Gracias, Marco. Bueno, mencionaba que no tenemos más consultas en el chat. No sé si deseamos esperar un minutito más para validar alguna otra consulta. De lo contrario, estaríamos cerrando ya este webinar
agradeciendo a Marco Estacio una vez más por la participación, compartir esta enseñanza, estos tips también muy interesantes para el despliegue de redes FTTH, agradeciendo a los participantes que han asistido a este webinar. Estaremos publicando futuros webinars con temas bastante interesantes también en fibra óptica. Este webinar va a ser colgado en nuestra página oficial de YouTube, donde pueden encontrar la grabación para poder revisar nuevamente lo que se ha hablado en este webinar. Las consultas también las pueden hacer en ese enlace de YouTube y le vamos a estar respondiendo a medida que vayan realizándolas. Nos están solicitando la presentación, Marco. ¿Lo podemos compartir? No sé, bueno, las presentaciones de Cablix son oficiales de Cablix, ¿no? Ok, Podríamos compartirle algún documento que les sirva, pero la presentación como tal a per se son presentaciones oficiales que por obvias razones ok. no podríamos compartir, pero podríamos compartirle alguna información relevante con respecto a estos temas. Perfecto, Marco. Igual como le menciono, todo lo va a encontrar en la página oficial de YouTube. Ahí va a estar nuevamente esta presentación. La pueden revisar en cualquier momento que ustedes deseen. Y acá en el chat estamos colocando nuestro enlace de YouTube y también no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn. ¿Listo? Entonces, muy amables, muchas gracias con todos los asistentes. Marcos, una vez más, agradeciendo tu participación. ¿No? Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Estamos aquí para servirles. Esperemos verlos en una segunda o una tercera, cuarta capacitación o webinar, ¿no? Hasta luego. Muchas gracias.